Disculpa, Gustavo Romero. Me interesa tocar temas regionales, lo que está pasando en Estados Unidos, en Bolivia, en Colombia. Para ello hemos invitado al ex canciller de la República, el doctor Luis González Posada. Doctor, bienvenido al programa. Buenas tardes, gusto saludarlo, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, no tan buen día, porque con el terremoto que viene pasando en el Ministerio Público nos tiene concentrado en este tema, pero tenemos que avanzar con la agenda política que tenemos aquí en nuestro programa. Claro, lo del Doctor, Ministerio Público solamente quería contar, sí, adelante. es una vergüenza este lío de comadrejas que estamos viendo. El Ministerio Público está destruyendo lo que está obligado a preservar, el Estado constitucional de derecho. Se insultan, se atacan unos a otros. Ayer he visto, por ejemplo, una escena teatralizada de la señora Espinosa con fiscales todos con una velita encendida. Esa es una pena, una vergüenza. En su momento tendrán que ser juzgados de la manera más severa porque la fiscalía pues es la guardiana de la legalidad y acá son los guardianes del escándalo y de la ilegalidad. Muy bien. Quiero abordar este tema de lo que se ha discutido. Usted ya me lo ha explicado en demasía en este tema, y yo lo he entendido muy bien, sobre lo que firmó la Presidenta de la República, este acuerdo del mar, fuera de las 200 millas. Que aquí la gente, pues, ha desatado un escándalo, tanto así que han pedido que destituyan a la Presidenta de la República porque esto tiene que tener el aval del Congreso de la República. Coméntenos muy sucinto este tema, por favor. Bueno, primero esos fueron fuegos artificiales que lanzaron como bombardas al aire personas que desconocían en absoluto este tema. Una cosa es el dominio marítimo del Perú, que todos sabemos son 200 millas, está consagrado en la Constitución del Estado, en los tratados internacionales, y otra es alta mar, que va después de las 200 millas. Entonces, este proyecto que tiene mucho tiempo en Naciones Unidas tiene por un objetivo lo siguiente: preservar la biodiversidad. Es decir, que no ocurra lo que vemos mucho, ¿no? Lanzan plásticos al mar, basura, etcétera. Entonces me parece un buen convenio. Ayer ha sido expuesta técnicamente por el canciller Elmer Scheller. Y bueno, pues a la página buscarán otro escándalo, pero eso ya no lo pueden usar. Muy bien, muy bien. Quiero aprovechar, quiero tocar tres temas de tres momentos distintos, pero voy a empezar con el tema de los Estados Unidos. Hay un problema del gobierno de Donald Trump que viene realizando sus políticas antimigratorias, de detener a todo ilegal en el país. Incluso hay gente que tiene residencia, green card y todo, por el hecho de tener rasgos latinos, han sido detenidos. Esta fuerza federal ICE, usando fuerza excesiva, ahí se violan los derechos humanos, hay un montón de cosas. Y se ha enfrentado con el gobernador de California, un estado bastante interesante que produce mucho dinero y todo eso, y hay un conflicto, y ha salido la gente, los americanos, a respaldar al gobernador de California para que esto no siga dándose y no se violen los derechos humanos. Desde su entender, ¿qué es lo que está pasando y cuál es la solución? Mire, todo Estado tiene el derecho soberano de decidir su política migratoria. Es decir, si mañana en Perú, por ejemplo, decide que cualquier ciudadano puede entrar sin pasaporte, entra sin pasaporte. O si exige visas, tiene que cumplir con el visado. Pero lo que ocurre con Trump es que ofende, agravia, calumnia, amenaza, una política realmente fascistoide, ¿no? Yo he visto o leído las cosas atroces que dicen los migrantes, y le dice asesino, hasta inclusive llegó un momento de decir la barbaridad de que se comían a los animales, a las mascotas de los norteamericanos. Y lo que está haciendo con eso es generar odio, ¿no? Y el odio no lo va a conducir a nada bueno, sino ya lo está viendo en este momento en California, que hay grandes manifestaciones de repudio a ese tipo de política cainita, canibalesca, que evidentemente nosotros tampoco podemos aceptar. Usted no puede aterrorizar a los seres humanos. Ayer veía un especial
no recuerdo si fue de la BBC, pero fue de una televisora internacional donde señalaban el terror que tienen las familias de caminar por las calles, bien escondidas. Viven, se esconden en las noches, se asoma uno o dos y salen corriendo porque tienen miedo que las cojan y las deporten. Entonces, eso es lo que ha hecho Trump. Censurable de todo punto de vista. No su decisión, que es la decisión de un Estado de advertir quienes no pueden estar en su país. En Estados Unidos hay 11 billones y medio de inmigrantes ilegales, una cantidad enorme. Y es un problema muy complejo, que tiene que resolverse con firmeza, pero con talento, con respeto, con equidad, que es lo que no está haciendo el señor Trump, sacando, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional, a perseguir a gente que no tiene, que ni siquiera... Es un poco lo de Bukele, ¿eh? Estaba leyendo un informe. Bukele tiene detenidas a 40.000 personas. Las tiene detenidas sin juicio, no tienen abogados, o les ponen a cada 500 personas un abogado. ¿Y por qué lo detiene? ¿Por cometer delitos? No, porque tienen una marca, porque tienen grafitis en el cuerpo. Yo no sé si toda esa gente será asesina, pero ha hecho de su exhibición un acto de brutalismo. Yo no puedo aceptar como demócrata ver, por ejemplo, cómo bajan de unas camionetas a 20, 30 de estas personas encadenadas de brazos y de pies con la cabeza al piso, lo sientan en un taburete, le cortan el pelo al coco y lo lanzan a una celda llena de otras personas que están en esa misma condición. Oye, esa es la política del espectáculo. Yo rechazo terminantemente por eso la sugerencia que acá se ha hecho de llegar a un acuerdo con Bukele para mandar a reos peruanos, a delincuentes peruanos a la cárcel de máxima seguridad. ¿Cómo? Acá, por ejemplo, para esos reos no está Chayapalpa, ahí no se puede mandar esta gente. Faltan celdas, bueno, construyan celdas, refuércenlas, pero no mandemos a toda esta gente digamos, reduciendo nuestro poder soberano a El Salvador. Esa no es una buena política. Ahora, quiero aprovechar también para ir a otro tema que también esto ya es en la región, lo que está sucediendo en Bolivia, canciller. El señor Evo Morales, como sabemos, pretende postular a la presidencia de la República cuando claramente lo tiene impedido. Él se ha trincherado en una zona, no recuerdo, Los Mocheros creo que se llama esa zona, eh, Apague. y él tiene un mandato judicial de detención por presuntamente haber abusado de menores de edad. Y cuando la policía ha ido a buscarlos, se ha producido un enfrentamiento donde han fallecido policías bolivianos. Y está asusando a un grupo de personas, en especial los seguidores, para defender a este señor Evo Morales. ¿Qué información nos tiene usted, canciller? Bueno, todos conocemos que Evo Morales es un criminal metido en política. Yo no tengo otro calificativo. Ahora está escondido en el Chapar, en Cochabamba, está escondido, protegido por su gente para que no lo capturen. ¿Y por qué lo querían capturar? Porque una jueza libró una orden de captura porque había tenido relaciones sexuales y una hija con una menor de edad. Entonces, este hombre valiente salió disparado y ahí está escondido, está refugiado, pero ha hecho algo más. Como ofreció resistencia, quemaron vehículos, agredieron a la fuerza pública y hay 5 muertos, de los cuales 3 o 4 son policías, por lo cual ha sido imputado como terrorismo, ¿no? Entonces, yo creo que se le acaba la buena suerte que está gozando Evo Morales, que siempre está con las malas causas. Mire, ahora han metido presa a la señora Kirchner por ratera, hay que decirle con las palabras, por ratera. Lo que hace Evo Morales es simplemente santificarla, decirle que está presa por ser una revolucionaria. Así juega. Yo tengo el mayor desprecio por Morales por lo que quiso hacer en el Perú, aprovechando a Castillo
se movilizó por todo el territorio nacional, se fue al Cusco, lanzó un mensaje eh, pidiendo el libre cultivo de la coca y exigiendo la expulsión de nuestro país de la Dirección Antinarcótica de los Estados Unidos con la cual tenemos convenio. Eso fue lo primero que hizo, inmiscuirse en asuntos de competencia interna del Perú. Y después lo que hizo también fue intentar formar una sucursal de su partido Movimiento al Socialismo en el Cusco. Y lo tercero, como todos ustedes saben, se le ocurrió la brillante idea de crear la región Aymara, con parte del territorio peruano, parte del territorio argentino y parte del territorio boliviano. Bueno, él tendrá que responder a la justicia porque va a ser muy difícil que se escape de esta situación. Ahora, pero los bolivianos no quieren que el señor vuelva a postular y ser presidente de la República de Bolivia. Pero este señor intenta, así como lo tenemos acá, el señor Martín Vizcarra, a pesar que tiene inhabilitaciones, este señor también la tiene, pero insiste y hay gente que lo sigue. ¿Cómo entender esa situación? Pero mire, algo más, no puede, constitucionalmente no puede. Por eso el Jurado Nacional de Elecciones o el Tribunal Electoral de Bolivia ha tachado su candidatura porque no cumple con las normas. Entonces ellos inmediatamente han salido con el siguiente eslogan, que lo voy a leer. Si Evo no participa, no hay elecciones. Y a esa amenaza le han sumado la fuerza. Esa es su conducta de él. Si Evo no participa, no hay elecciones, ¿no? Eh, Han encontrado además audios, y por eso ahora está procesado por terrorismo, en donde se dan instrucciones para que bloqueen las carreteras y provoquen actos de violencia, como él siempre lo ha hecho. Es una situación muy complicada que salvo sus socios del socialismo del siglo XXI, me hablo de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, que están lideradas por líderes extremistas, ¿no? Salvo ellos que lo apoyan, los demás países no lo apoyan. Ya perdió toda fuerza. Ahora se ha escudado en Rusia, está respaldando la invasión de Rusia a Ucrania. Ese es su movimiento, ¿no? Su movimiento hacia sectores radicalizados de izquierda o gobiernos de izquierda. Doctor González, ¿qué es lo que está pasando en Colombia? Lo vi al señor Petro, presidente de la República, intentando modificar artículos de su propia constitución, violando incluso algunos derechos que tiene. Y la situación de él no es tan fácil que veo. He tratado de nutrirme de información para tener las cosas bien claras. Ha habido un atentado a un candidato presidencial, su situación médica está muy complicada. En la mañana vi un reporte donde ha sido sometido a una operación de emergencia, pero detrás de esto hay cosas muy interesantes. Cuéntenos un poco, canciller. Mire, el candidato de la Unión Democrática, creo que se llama así su partido, era Uribe Turbay, un senador de mucho prestigio y predicamento en Colombia, un hombre vinculado a los derechos humanos y a la democracia, y hijo de Diana Turbay. Diana Turbay, la hija del expresidente Turbay, que fue secuestrado por los extraditables, los narcotraficantes, y cuando la policía llegó a rescatarlo, hubo un intercambio de balas y lamentablemente murió la señora. Esa es su madre. Ahora él pasa esta tragedia, que esperemos nosotros que lo supere, pero que aprendamos que si no se toma mano dura frente a la violencia te alcanzará. La violencia, no hay forma que te escapes si no hay mano dura con la violencia. Ese es un arreglo universal que no hay que olvidar. Y en Colombia está ocurriendo, has visto nuevamente los brotes de la FARC, los remanentes del M-19 han surgido. Yo lamento mucho por Colombia, ¿no? Que es un pueblo hermano, un pueblo amigo, 200 años de historia construida a pesar de Petro, porque Petro es un agitador. Recuerda usted que Petro salió en televisión a gimotear diciendo que Castillo había sido separado del cargo por ser un pobre maestro de escuela y que fue retirado del cargo por presión de la oligarquía peruana.
mentiras gruesas. Además dijo que no tenía abogado, que había sido acusado sin fiscal de por medio, lo cual no es verdad. Y así no había sido imputado por un juez, no sé, intervino un vocal supremo. Pero esa es su narrativa típica de este hombre, que ahora pretende pues hacer un movimiento que va contra las normas constitucionales de Colombia y que ha sido rechazado por el Senado, pues se pone por encima del Senado. Es una persona peligrosa que hay que ponerle el ojo. Entre otras cosas porque con Colombia tenemos una larga frontera, igual que con Bolivia, al cual me he hecho referencia hace algún momento. Son países fronterizos. Felizmente con Chile tenemos espléndidas relaciones, no tenemos ningún problema, igualmente con el Brasil, pero y con Ecuador tampoco, pero con Bolivia sí tenemos problemas y con Colombia también tenemos problemas y hay que estar muy pendiente a través de nuestros servicios de inteligencia y la Cancillería de los pasos que puedan dar ellos. Muy bien. Doctor, pasamos a otro tema internacional. Quiero aprovechar su expertise y conocimiento. Este conflicto que viene habiendo entre Israel y los ataques que están habiendo terroristas, ataques con drones, bombas, Irán, ¿verdad? Con Irán. Al final, este es un conflicto de larga data, ¿es correcto esto? Así es una desgracia además porque lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, con los hutíes, lo que está pasando hoy día entre Israel e Irak, demuestra que las Naciones Unidas es un membrete. Son un membrete, una etiqueta, una palabra que no tiene ninguna respetabilidad internacional y que no tiene capacidad para mediar en esos conflictos cuando esa es su obligación, hacerlo. No sé cómo acabará, pero bien no va a acabar. Todo esto cada día es peor y lo lamentamos mucho porque esas situaciones críticas generan violencia, heridos, muertes y destrucción material. Yo hace un momento, por ejemplo, estaba revisando los informes sobre Ucrania y los informes son realmente pavorosos, ¿no? Porque nos dicen, entre otras cosas, que la destrucción material a la infraestructura ucraniana es de 480.000 millones de dólares. Reporte de Naciones Unidas. O sea, ese dinero, imagínese usted, aplicado en el desarrollo, en agua potable, en electricidad, en salud pública, hubiera tenido pues un efecto muy positivo para un país como Ucrania. Pero no, esa es su destrucción. ¿Quién la va a pagar? Rusia. Rusia no va a pagar. En Rusia está gobernando un psicópata. Quien usted no ha visto como yo, por televisión, cómo lanzan cohetes sobre viviendas, sobre hospitales, sobre escuelas de niños. Todo eso lo sabemos. Pero ahí viene la pregunta, ¿qué hacen las Naciones Unidas? Hasta ahora no veo acá nada, ni siquiera hablar con voz fuerte. Ahí vendría la pregunta válida. ¿Cuál es el futuro de las Naciones Unidas si no tiene esta capacidad para poder resolver? ¿Dónde está la Comisión, el Consejo Nacional de Seguridad de las Naciones Unidas? No entiendo entonces qué papel está cumpliendo este organismo. Que nos cuesta casi 4.000 millones de dólares al año su mantenimiento. Eso también hay que decirlo, su burocracia. Y son las mismas Naciones Unidas que han permitido esta perversidad cuando el presidente del Consejo de Seguridad del más alto organismo ha sido hasta el año pasado Rusia. Es el país que ataca a Ucrania, que comete todos estos actos violatorios de los derechos humanos, presidía el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de tal manera que un poco estamos en un mundo arrítmico, un mundo complejo, sálvese quien puede y el más fuerte gana. Y esto es peligroso, ¿no? Canciller, le agradezco mucho, ha sido muy bueno haber conversado con usted, hemos entendido esta crisis internacional. Lima, el país nuestro también la tiene internamente, mañana se anuncia un paro.
La Junta Nacional de Justicia anuncia que va a haber una conferencia de prensa a partir de las 5 de la tarde para explicar las motivaciones de la misma. Se anuncia también de que van a denunciar constitucionalmente a Adele Espinosa porque no ha acatado una orden de la Junta Nacional de Justicia. Así es que, no sé, estamos en una situación bastante compleja en nuestro país y hay que tener serenidad y calma, ¿no, canciller? Así es, pero firmeza. La señora Adele Espinosa no tiene ningún derecho de desequilibrar, destruir o corroer las bases constitucionales de nuestro país. Ella no tiene corona y ella tendrá que ser en su momento procesada penalmente por lo que ha hecho. Ella no puede, digamos, soliviantarse ante una decisión de la Junta Nacional de Justicia. Ayer hemos visto, ustedes han visto, manipulando a todos sus pobres fiscales con una vela encendida, una vela encendida. Yo nunca he visto una fiscalía, una situación tan deplorable como la que estamos viendo hoy día, donde hay fiscales además que han hecho atrocidades sin que les pase absolutamente nada, y podría dar muchos nombres y apellidos como Bela Barba, José Domingo Pérez, Pablo Sánchez, etcétera. Pero bueno, esperemos que esto se recomponga y ese debe ser el primer compromiso del próximo gobierno y del Parlamento que reemplaza al actual. Porque la verdad, si seguimos así, vamos a seguir la población perdiendo la credibilidad en las instituciones públicas, algo de que no debería haber. Ya la perdimos. Si no, mira las encuestas. ¿Cuántos aceptan al Ejecutivo y al Parlamento? 1, 2%. Eso es nada. Así que bueno, esperemos vientos mejores. Canciller, muchísimas gracias. Luego. Ha sido muy amable usted. Muy bien, hemos estado con el canciller, el ex canciller de la República, el doctor Luis González Posada, que hemos hablado de varios temas externos e internos. Bueno, conmigo es todo por hoy. Que tengan una muy buena tarde, tengan paciencia, ánimos. Ya vamos a resolver esta situación. Hemos tenido cosas peores y esta no nos va a detener. Nos vemos, hasta la próxima. Cuídense.